nos interesa, y lo hacemos habitualmente, con el soporte profesional de la compañía de análisis y diagnóstico, que está en Mendoza, pero que está con un sanjuanino al frente, que es Santiago Alé. Por supuesto, él ha dado su punto de vista sobre la pobreza, y bueno, como sucede siempre, no hay puntos de vista contrarios que generalmente no se aproximan a la realidad, porque no tiene fundamento lo que decir. El fundamento que hay es que se sigue manejando mal la economía. No solamente es responsabilidad de Milei, para atrás también, pero básicamente acá no es para ser responsable, sino para que cada uno asuma el rol que le corresponde. Santiago Ale, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, gusto en saludarte. Bueno, igualmente, bueno, eso que quería subrayarte, porque me parece interesante seguir analizando un tema tan central como es el 52,9% de pobreza, que básicamente cuando ya supera estos niveles, de que no se quiere preocupar, que no se preocupe, será responsabilidad de él, ¿no? Sí, hemos tenido este número la semana pasada, se dio a conocer el índice de pobreza, que llega al 52,9% de manera oficial, pero que los distintos análisis establecen en un porcentaje mucho más elevado. Comparto con ellos estos números en cuanto a que es mucho más, son muchos más los pobres en nuestro país actualmente, porque lo que toma la encuesta permanente de hogares termina en un cierto nivel de ingreso, que sería más o menos los 198.000 pesos por mes, que se estaría cobrando habitualmente entre el 50 y el 52% de la población, que es pobre. Pero ¿qué pasa cuando no cobras 198.000 pesos, cobras 199.000 pesos, dejas de ser pobre? No es así. Entonces, esos son los que el economista Serrano Mansilla establece como casi pobres. Cuando tenemos ese umbral de ingresos, que está, según los estudios de CELAC, la compañía que dirige Serrano Mansilla, se establecen 18,9% de hogares casi pobres. A eso, sumado a casi 53% de la pobreza de manera oficial, encontramos que la pobreza en general en la Argentina está en el orden de los 72-73%. Entonces, es lo que uno más o menos palpita cuando transita por la calle, es decir, una clase media prácticamente inexistente y una mayoría de pobreza en la Argentina. Y es lo que tu empresa eso es lo que habías pensado en hacer alguna cuestión regional para ver un poco acá qué está pasando en Mendoza, en San Juan, San Luis, o te parece sí, que es seguir con una serie de trabajos que venimos haciendo durante el año, sobre todo vinculados a la evaluación de la gestión nacional, una gestión nacional que sigue teniendo un apoyo mediático, pero que va perdiendo bastante terreno en cuanto al apoyo social y tal vez electoral que pueda tener, ¿no? Claro, hasta hoy va a ser bastante difícil de seguir en esta corriente de recortes y de ausencia del Estado, el gobierno pueda tener un buen resultado electoral el año que viene. Así que bueno, veremos cómo se van desarrollando ciertas variables. Bueno, y además uno está viendo desde la crónica diaria, lo que pasa es que los acuerdos con el Fondo Monetario no aparecen tan fácil, así con un escenario de tantísima preocupación para el resto de los argentinos, ¿no? Sí, y ha llamado mucho la atención este intento de refinanciar la deuda sin pasar por el Congreso, ¿no? Una maniobra entre Caputo y Sturzenegger que hace acordar mucho al famoso megacanje de la Rúa, que terminó como terminó. No solamente terminó mal económicamente, sino que terminó con el gobierno. Otra vez los mismos actores vuelven a tratar de impulsar una medida similar. Por suerte ha habido una reacción rápida por parte de la oposición, y ese decreto que permitía que el
Ejecutivo maneje la deuda de una manera, digamos, más privada, sin pasar por el Congreso, ha sido desactivado. Pero eso marca a las claras que la política económica del gobierno no estaría pasando por un buen momento, ¿no? Sí, y después hay otro dato también de la realidad, ¿no? Luz, gas, agua, transporte, combustible, ¿no? Son ni hablar. Las boletas que están llegando a las casas, no hay ninguna que baje de los 50 a los 60 mil pesos. Para la luz, para el gas, para el agua, que son boletas en ciertos y determinados sectores sociales, donde están todos bajo la línea de pobreza, se está haciendo casi imposible poder pagarlas. Claro, por eso te decía, estamos hablando de la pobreza, pero acá inflación, estagflación, economía, problemas económicos, salario, sueldo, gasto, ahorro energético. Bueno, hay un montón de ítems y sin embargo nadie se quiere hacer cargo de esto. No, es difícil suponer que en un sistema democrático, cuando las decisiones políticas que se toman desde el gobierno no son favorables a la gente, el sistema funcione, ¿no? Entonces, en un sistema democrático, si uno no apunta a beneficiar a la mayoría de la población, es difícil esperar resultados distintos por parte de la gente. Hoy creo que la ciudadanía en general, en su conjunto, está muy presionada por ingresos bajos, por tarifas altas y por una todavía espera que esto funcione, ¿no? Por eso en las encuestas aparece el tema de la esperanza que genera o que pretende generar Milei, pero que la realidad les va demostrando no solamente a quienes no lo votaron, sino sobre todo a quienes lo votaron, que puede haber sido un error esta elección, ¿no? Pero mirá lo que significa para octubre, Santiago. Estamos hablando con Santiago Alé, que es el director de la compañía Análisis y Diagnóstico de Mendoza, analizando toda esta problemática que tiene que ver con la pobreza e indigencia, y me metía un poco en las tarifas, porque el gobierno definió que en electricidad habrá desde el martes un incremento en los tres componentes que conforman la factura: generación, distribución y transporte, que tendrá como consecuencia un impacto del 3% promedio en las boletas que llegarán a los hogares. Estos son los datos que hay que tener presente antes de responder a, digamos, a análisis razonables y irracionales que están dando en el tema de pobreza e indigencia. Sí, seguramente. Son datos que se van a ir sumando, sin lugar a dudas, a un perjuicio generalizado que tiene la población con respecto a hoy por hoy a las tarifas, ¿no? Se han aumentado muchísimo las tarifas, sobre todo desde la época de Macri, y vemos que las empresas siguen reclamando más recursos para obras que son inexistentes, que no tienen absolutamente ningún asidero en la realidad. Si bien los gobiernos nos mienten mucho más las empresas privadas de servicio, ¿no? Vos fíjate, hablando, el servicio de AISA, esa empresa que manejó la mujer de Massa hasta el año pasado, aumentará casi un 5% en octubre para todos los usuarios del AMBA, por lo que la tarifa de agua y cloaca promedio costará 17.705 pesos en el mes. El alza corresponde al mecanismo de actualización mensual que contempla la evolución de la inflación y de los salarios, conocida como coeficiente K, pero no por los Kirchner. En lo que va del 2024, las boletas de agua en Cava y Gran Buenos Aires aumentaron 271%. Sí. Y el servicio no ha mejorado proporcionalmente, digamos, ¿no? Claro. O sea, estamos en una situación, bueno, hay muchos ítems más, sería cansarlo a los oyentes de esto, pero sí son datos que empiezan a tener presencia en los hogares, y creo que está bueno lo que vas a hacer ahí con tu consultora, porque
en la región hay que meterse un poquito para saber qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Sí, así es, Carlos. No es un momento fácil para la economía familiar, complicado para la economía nacional y con una perspectiva de futuro por lo menos complicada, ¿no? Y de paso, ya que estaba usted contigo, el gobernador de Mendoza ya le dio vía libre al tema minero. ¿Qué Sí, pasaba sí, con sí, el tema? es una de las pocas últimas cartas que tiene Mendoza para poder lograr algún desarrollo. El tema del desarrollo minero en Mendoza con la ley, con el RIGI, sobre todo el régimen de impositivo Impresionante. para grandes inversiones, no va a permitir que la empresa, que la provincia de Mendoza recaude, porque el RIGI no paga IVA y tampoco paga ingresos brutos. Entonces, el tema es que la minería en Mendoza puede llegar a generar puestos de trabajo y nada más. No le va a dar a Mendoza ningún recurso extra que le permita distribuirlo o llevarlos adelante para hacer mejores obras en cuanto a educación, salud, seguridad, vías, cloaca, gas, etcétera. Es decir, es solamente la posibilidad de generarle trabajo a Mendoza, A la nada gente. más. Atacar el desempleo que pudiese, que lo hay sin duda, Sí, pero ninguna extra que signifique ventaja para... no, ninguna que es lo que pasó en San Juan en la época de José Luis Gioja. Y José Luis Buñuel. Gioja le pudo, sobre todo de Gioja, que pudo Sí. construir 14, 15 barrios, hacer 3 diques, bueno, una serie de rutas en la provincia, todo por los recursos mineros que en aquel momento era la misma regalía, el 3%, pero tuvo un ingreso extra de ingresos brutos en la provincia, ¿no? O sea, fue una gran maniobra de José Luis Gioja en cuanto a los recursos mineros que podía llegar a disponer San Juan. Bueno, eso en Mendoza no va a ocurrir debido al RIGI. Claro, pero pasará la 7722, Cornejo. Sí, hoy por hoy ya la tiene prácticamente anulada esa ley, ¿no? ¿Por Ha qué? habido una gran presión por parte de algunos medios, se ha puesto casi en silencio ese tema hoy por hoy en Mendoza, una provincia semidesértica donde el agua es un bien teóricamente debería ser mejor valorado y mejor cuidado, que si bien lo ha sido en los últimos años, que creo que con la eliminación prácticamente de la 7722 se vuelve para atrás en lo ambiental de manera preocupante. Bueno, lo último del presidente Milei, Santiago, confirmó que viajará a China. Es un socio comercial muy interesante, no exigen nada, solo que no los molesten y que le presten la misma guita que le prestó a Massa, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, que no lo dice, que no lo dice, que no lo dice el título. Claro, es parte de, no es un doble discurso el de Milei, es un discurso cuádruple o quíntuple, ¿no? Porque durante la campaña él no iba a tener ningún contacto con los países comunistas, con los países socialistas, que no iba a tener contacto con China ni con Brasil porque son comunistas, porque son esto, porque son aquello. Realmente un idiota en el sentido aristotélico del término, que muestra a las claras la poca capacidad geopolítica que tiene para llevar adelante las riendas de una política exterior del país, ¿no? Bueno, y para algunos de tus seguidores en Mendoza, ¿no? Milei volvió a defender el desempeño de su gestión en los primeros 10 meses y auguró que habrá una recuperación económica que representará un alivio, porque van a mejorar los sueldos, eso te dijeron, ¿no? Sí, parece que sí. Lo que pasa es que vamos a decir algo que tal vez a mucha gente no le va a caer bien, pero no le cae bien. Los Reyes Magos son los padres. Vamos a avisar entonces a esta gente. Claro, seguro. Claro. Santiago, muchas gracias. Dale, Carlito, gracias hasta cualquier momento. Bueno, hasta cualquier momento. Del director de la compañía Análisis y Diagnóstico
la consultora que, bueno, hace todo el trabajo de encuestas acá en nuestra región, bueno, analizando justamente algunas de las cosas que tienen que ver con la pobreza, centralmente. Bueno, el propósito de Cornejo de llevar la minería a Mendoza ya tiene aparentemente superado el tema de la ley de agua 7722 y se apresta justamente a incorporar una de las actividades que no le va a dar guita extra a Mendoza. No le va a dar guita extra a Mendoza porque justamente no paga IVA. Es decir, hay una serie de exenciones que tienen los grandes inversores. 30 años van a poder explotar así. Así que ojo con los arreglos que se hagan en materia minera también en la provincia de Mendoza. Bien lo decía también Santiago Ale, que aprovechó muy bien el ex gobernador Gioja del 2003 en adelante para, bueno, utilizar fondos extras del magro 3%, que han sido regalías muy importantes. En algún momento vamos a charlar sobre eso porque hay bastante material para decir acerca de el resultado económico, primero que nada, de la Barrick Gold. Nos estamos retirando.